Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando de a poquito, despacito. Hoy me van a encontrar sola, no está Lucas. Bueno, no estoy sola, estoy con toda la gente de Lepage, por supuesto, que es el soporte para todo esto. Pero Lucas no está porque estaba de voluntario en los vacunatorios, entonces hoy no va a estar con nosotros, así que seguramente sea una visita más pesada, porque les voy a estar hablando yo todo el tiempo. Esperemos que no se les haga pesada. El tema es muy lindo, lo tenemos aquí ya ilustrado, introducido por estas hermosas sillas que se pueden ver en Casa Lepage y que también ilustran este tema del mobiliario colonial, la artesanía y el estilo en el Río de la Plata. Les tengo que aclarar que, por supuesto, hemos hecho un recorte, una selección, una especie de montón de notas sobre un tema sobre el que se ha escrito mucho y se sigue escribiendo mucho, sobre todo desde las nuevas historiografías, ¿no? Que buscan eh, estos espacios de la vida privada y estas formas de representar un montón de cosas a partir de los objetos, de la materialidad. Así que hay muchísimo escrito. Después, por supuesto, les vamos a estar recomendando lecturas, pero es un universo enorme. Esta quizás sea la primera de las visitas relativas al mobiliario colonial. Ya van a ver también en el momento de recomendar visitas que no nos podemos quedar con un solo lugar. Hay montones de lugares que podemos visitar para tener un panorama sobre este aspecto de la materialidad colonial en el Río de la Plata. Como siempre, estamos hablando desde Casa Lepage, aquí en el casco histórico de Buenos Aires, un lugar con muchísima historia que vamos a estar destacando también el día de hoy, porque hoy vamos a estar hablando de uno de los documentos asociados, uno de los documentos escritos asociados a la historia del predio y del edificio de Casa Lepage, pero no me quiero anticipar. Bueno, vamos a entrar entonces directamente en tema, pero primero les proponemos una actividad para empezar a nombrar algunos de las piezas de mobiliario más características de lo que es el mobiliario español y también hispanoamericano. Así que los invitamos a completar las palabras. Muy bien, ya están saliendo algunos. Sillón, ¿sillón qué? Muy bien. Bueno, están empezando a aparecer rápidamente, ¿eh? Veo que estoy ante expertos. Voy a tener que demostrar todo lo que he aprendido en los últimos días preparando esta charla. Muy bien. La 5 está difícil. La 5 está difícil. Lo que tiene también es que soy mala, porque muchas de estas piezas en realidad tienen un montón de nombres, ¿no? Yo elegí el que más me cuadraba a mí, pero en realidad tienen un montón de denominaciones, también según la región, según el estilo, según la época. Bueno, vamos a ir empezando. El Vargueño, que ya lo habían adivinado desde el principio, este mueble tan misterioso, ilustró una de las invitaciones con ese bodegón tan hermoso de Zurbarán. Este mueble que realmente nos fascina, es un pequeño mueblecito en realidad, es un objeto que a veces está encima de otro mueble en el que se guardan tantas cosas preciadas. En esos pequeños cajoncitos incluso pueden incluir cajones secretos y siempre despiertan nuestra fantasía también por eso, ¿no? Por ser el lugar donde se guardan las cosas más valiosas. El sillón frailero, como bien dijeron, acá lo tenemos con el respaldo y el asiento de cordobán, ¿no? De cuero labrado, tan típico de nuestra región. La petaca también de cuero, que muchas veces era el único mobiliario, ¿no? En los hogares más modestos. Y es prácticamente un baúl, es más un mueble para trasladar objetos quizás que para guardarlos.
pero también se lo encuentra en las casas a modo de baúl. El arcón, por supuesto, que también lo habían dicho, típico donde ponemos el ajuar, las muchachas casaderas, y que lo tenemos también en nuestros aposentos guardando todo lo que es textil. Y el escaparate, ¿no? Sobre el cual hay un hermoso artículo que les voy a recomendar, y que es tan típico del barroco, ¿no? Porque es uno de estos muebles para mostrar, para conservar y a la vez para mostrar. En este caso lo tenemos ilustrado por una pieza de imaginería religiosa, pero no tiene solamente un uso religioso el escaparate, sino que también tiene su uso civil. También lo encontramos exhibiendo otras curiosidades y piezas preciadas en las casas, no solamente en contextos religiosos. Y también tenemos que recordar que estamos hablando de casas que en general tienen muchos objetos, mucha materialidad relacionada con los cultos, con el culto, mucho más que lo que podemos decir al día de hoy, ¿no? Yo no tengo un oratorio en mi casa, y sin embargo, muchísimas personas del Río de la Plata colonial sí lo tenían. Bueno, para delinear algunos de los puntos que vamos a estar recorriendo el día de hoy, vamos a estar hablando primero de las primeras noticias sobre el mobiliario en el Río de la Plata. Vamos a hablar un poco de las importaciones y los muebles de la región, las materias primas y los artesanos que protagonizaron la construcción de esta materialidad. Vamos a hablar de las piezas de mobiliario y sus cambios a lo largo del tiempo. Van a ver que acá vamos a tener que hacer como una especie de corrida lo más sucinta posible, porque en realidad son tantas las influencias y tantas las manifestaciones que es muy difícil a veces encontrar una única línea que defina distintas tipologías o categorías. Y vamos a después estar ilustrando todo esto con el documento que les mencionaba, el auto de bienes de difuntos de la señora Josefa Puebla, que vivió nada más y nada menos que en lo que hoy es Casa Lepage. Es un inventario de fines del siglo XVIII, que fue identificado en el archivo por Francisco Girelli, nuestro compañero. Antes de empezar vamos a ir con el sillón de Rivadavia, ¿no? Ya que estamos hablando de piezas de mobiliario, y vamos a hacer un salto en el tiempo, pero solo para contarles la curiosidad, porque mucha gente relaciona el sillón de Rivadavia con Rivadavia, y sin embargo, como bien nos dice la Casa Rosada misma, el sillón del actual escritorio presidencial corresponde a la primera presidencia de Roca, data de 1885, es de madera de nogal italiana, fue decorado con la técnica de dorado a la hoja con lámina de oro, fue adquirido en la Casa Forest de París a fines del siglo XIX y ha sido utilizado desde entonces por todos los presidentes de nuestro país. El sillón presidencial más antiguo, en cambio, es el que se exhibe en el Museo del Bicentenario, que pertenecía a Santiago Derqui, y data de 1860, ¿no? No se trata entonces del sillón de Rivadavia, a pesar de que lo llamemos así. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a las primeras noticias sobre el mobiliario en el Río de la Plata. En realidad hay muy poquitos relatos sobre el mobiliario en el periodo colonial bien temprano. Imagínense que no es algo que queda de lo que hablaran, ¿no? Necesariamente los adelantados. Siempre tenemos noticias un poco por la tangente, aparecen datos relacionados con el tipo de mobiliario que utilizaban. Y es así que un ejemplo de esto es una de las primeras documentaciones del mobiliario que tenían los conquistadores, que es la descripción de la alcoba de Pedro de Mendoza que hace su mismo confesor, ¿no? Cuando Pedro de Mendoza ya estaba al borde de la muerte. Y él dice, me recibió, el adelantado, ¿no? Pedro de Mendoza, acostado en una cama de pabellón de grana colorada, toda guarnecida con flecos y cordones de borlas negras. Pedro de Mendoza había traído sus muebles, unas 43 piezas de alta jerarquía, directamente de España, ¿no? Como así también seguramente lo habían hecho otros miembros de la expedición. Piensen que no iban a un lugar donde podían adquirir las piezas de mobiliario, así que se los llevaban directamente de España, y este fue nuestro primer mobiliario, por supuesto. Esta de la cama de pabellón, me baso en cómo lo explica Agreda Pino, un texto sobre el ajuar de cama que es muy, muy interesante. Nos explica que la cama de pabellón que se describe para Pedro de Mendoza es lo que nosotros llamamos dosel habitualmente, ¿no? La cama de paramento o de pabellón
es una estructura, una cama con una estructura y un adorno que la cubre, ¿sí? Y esta denominación de pabellón tendría que ver un poco con la tienda de campaña y otro poco con la mariposa, ¿no? Piensen en el francés papillon. Porque, bueno, hay una cierta similitud entre las hojas de la textiles, ¿no? De estas telas que cubren la cama y las alas de una mariposa o las telas de una tienda de campaña. Acá tenemos, por ejemplo, una cama con pabellón también, también roja, ¿no? Un color que era muy, muy utilizado, bueno, cuánto hace ya, ¿no? Que es utilizado este rosa y este púrpura. En este caso es una cama del siglo XVI en el Alcázar de Segovia. ¿Se parecerá? ¿Quién sabe? ¿No? A la de Pedro de Mendoza. La verdad es que poco se ha conservado de lo que es el mobiliario colonial y algunos lo han atribuido a la pobreza del mismo, ¿no? Esta pobreza se puede relacionar hasta cierto punto con la austeridad de Felipe II. Felipe II, por ejemplo, en 1593, prohíbe hacer bufetes, escritorios, braseros y otros muebles guarnecidos de plata nativa. Bueno, la verdad es que estaba viviendo en los inicios de una crisis muy importante, ¿no? Entonces, por un lado, por su ideología religiosa, ¿no? Y por otro, muy importante, por su situación económica, la situación económica del reino, no nos alarma tanto esta personalidad, esta política tan austera de Felipe II en relación con la vestimenta y el mobiliario, ¿no? Lo sigue también Felipe III diciendo que en los bordados no tenían que usarse oro y demás, ¿no? Estaban protegiendo un poco estas fuentes de minerales en una situación en la que España además estaba entrando en una grave crisis, ¿no? Con los piratas ingleses en el medio molestando. Otra descripción que tenemos ya para el siglo XVII, y que contrasta un poco con esta idea de la pobreza o de la austeridad, es la de Acarete de Biscay, que siempre lo mencionamos como uno de los que dicen, de los que hacen notar la cierta riqueza de la que gozaban los habitantes porteños del siglo XVII. Y él dice que las casas de los habitantes de rango están adornadas con colgaduras, cuadros y otros ornamentos, y con muebles decentes, ¿no? Esta es la descripción que hace Acarete de Biscay. Por supuesto que no tenemos imágenes, ¿no? De lo que eran los interiores del siglo XVII en Buenos Aires. Así que para que se dieran una idea, tenemos acá un par de interiores españoles y flamencos del siglo XVII. En el caso de la izquierda, en realidad es un cuadro italiano de Nápoles, pero bueno, del periodo de dominación española y de estilo español, ¿no? Así que imagínense quizás las casas porteñas tan llenas de cuadros como esta imagen que ven aquí arriba, colgaduras, tapices, alfombras y demás. Siempre se hace notar la diferencia entre la holgadez con la que se vivía puertas adentro, digamos, y la capacidad de acceso a determinados productos que hacía que puertas adentro las casas se vieran bastante ornamentadas, bastante bien ataviadas, y lo que era la austeridad de las fachadas en el Río de la Plata colonial, ¿no? Bueno, pero algo de pobreza habría, o por lo menos algunas carencias se sentían, porque en 1643 el Cabildo dice que siempre que se junta el Cabildo es necesario buscar sillas prestadas para que la justicia mayor que preside se siente. Y es así que en todas las ocasiones especiales, en realidad, se están juntando sillas de distintos habitantes, distintos miembros de la sociedad porteña que colabora cada uno con su silla, ¿no? Creo un poco como nos sucede todavía el día de hoy. Depende de la cantidad de comensales, la cantidad de invitados, seguramente vamos a estar necesitando sillas, pidiendo a los parientes, pidiendo a los vecinos, ¿no? Que colaboren con algunas sillas. Otro caso que solemos mencionar cuando referimos a la supuesta pobreza o a las carencias que supuestamente sufrían los habitantes porteños es la ausencia de muebles en las iglesias. Bueno, esto es otra cosa que hay que destacar. La ausencia de muebles en las iglesias lo vemos sobre todo en la iconografía, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta
esta litografía de César Hipólito Bacle, donde la señora con traje con G de paseo está siendo acompañada por el negro del misal, digamos, por su esclavo que le lleva el misal y la alfombrita donde reclinarse a rezar. Al no haber muebles, al no haber bancos en las iglesias, se llevaban eso para poder arrodillarse, ¿no? Y rezar. Lo mismo en esta acuarela de Essex Vidal, de 1817, esto es un detalle, acá tenemos otro, ¿ven? La gente concurría a la misa con estas alfombritas. Y por supuesto, en la porteña en el templo, donde directamente la vemos arrodillada, ¿no? Y también con su esclavo sobre esta alfombra. Sin embargo, esto que podemos relacionar con una cierta pobreza, en realidad tiene que ver con una tradición que se continuó incluso después, cuando ya no había lo que se dice pobreza en el Río de la Plata, y que tiene que ver quizás con tradiciones más antiguas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en esta pintura del siglo XIX, esta vez en el caso de Valencia, a la gente oyendo misa sentada, ¿no? Y no es el único caso. Sentada en el suelo, quiero decir. De acuerdo con el padre Furlong, que es amigo de la casa, la presencia de muebles en el Río de la Plata desde la conquista fue relativamente abundante. Y desde ese momento no hizo más que crecer, ¿no? Sí, puede ser una influencia de los árabes tranquilamente. Sí. No hizo más que crecer esta presencia de muebles, ¿no? A medida que se iba haciendo más laxo el tema del monopolio español, por supuesto, a medida que se iba poblando más todavía el territorio del Río de la Plata, a medida que se iban desarrollando las artes locales, también las artesanías locales, todo esto hizo que el mobiliario creciera, ¿no? Bastante rápidamente. Vamos a ver entonces de dónde venían estos muebles, los que eran importados y los que eran de la región, cuáles eran sus materias primas y quiénes eran los artesanos que las realizaban. Bueno, para empezar hablemos de las maderas, ¿no? Donde empieza todo. Las maderas de Buenos Aires eran de mala calidad para este tipo de artesanía, ¿no? Es así que se hacían traer de otras regiones. Sin embargo, hay un dato acá que me parece bastante curioso, ¿no? Se traían de Tucumán, del Paraguay, de la banda oriental e incluso del Brasil. ¿Pero a ustedes les parece? Yo estoy como sospechando mucho de los documentos, pero ¿a ustedes les parece que en 1619 se pida permiso para introducir maderas de Río de Janeiro? ¿No había de otro lado, un poquito más cerca? Yo creo que todo esto tiene que ver también un poco con estos pedidos que hacía el Cabildo, estas manifestaciones que hacía el Cabildo relacionadas con las dificultades y las carencias en las que estaban supuestamente viviendo, cuando en realidad estaban inmersos en redes de contrabando que hacían que fuera muy conveniente de repente traer un barco de Río de Janeiro con la excusa de la madera, ¿no? Creo que se trata más que nada de eso en este caso. En los albores de la independencia también se trajeron maderas de las Antillas, de Norteamérica, de un montón de regiones bien distantes. Entre las maderas referidas en los documentos escritos destacan por su frecuencia el jacarandá, como la mesita de arrimo que vemos acá ilustrando esta diapositiva, el algarrobo, el cedro, el nogal, el ibiraró, el incienso, el ibirapitá, el roble del país, el pino paraná, y hay muchísimas otras, ¿no? Y además también con distintas denominaciones. Pero además de hacerse muebles aquí, se importaban, ¿no? También. Así como dijimos que Pedro de Mendoza trajo sus primeros 43 muebles de España, hay otros muebles, por supuesto, españoles, hay muchísimos muebles portugueses, de Flandes, de Francia, de Inglaterra. En 1725, por ejemplo, en Londres se compró para el convento de Santa Catalina de Buenos Aires una docena de sillas laqueadas inglesas. Los que se traen de otros lugares de la región suelen ser del Perú, del Alto Perú. Se compraban por catálogo en Europa, sí, por supuesto, sobre todo después, ¿no? Pero sí, es cierto. Del Perú, de las Misiones, de Río de Janeiro y del Paraguay. Sí, quizás les tengo que aclarar que hoy vamos a estar hablando solo hasta temprano el siglo XIX, ¿no? Pero después también es súper interesante cómo muchos de estas piezas de mobiliario que
como decíamos la otra vez, ¿no? Ahora no me acuerdo en cuál de todos los encuentros, pero que estas piezas de mobiliario que antes eran tan exclusivas de las clases acomodadas, ¿no? De las aristocracias, empiezan a ser accesibles a partir de la Revolución Industrial, y bueno, entrado el siglo XIX en Buenos Aires, para las burguesías, y es así que se masifica un poco su consumo. Entonces tenemos la presencia de, por ejemplo, catálogos y de casas importadoras, una, por ejemplo, muy cerquita a Drisdale, que la tenemos ahí muy cerquita, o Drysdale, muy cerquita de Casa Lepage, ahí en la calle Perú, que traía para la venta cantidad de muebles, ¿no? Europeos para la venta aquí, ¿no? Así como, bueno, relojes, me refiero a los relojes importantes, ¿no? Tipo cucú de pie, y todas esas novedades, ¿no? Que traían las casas importadoras, pero esto ya estoy hablando de siglo XIX y XX, ¿no? En cambio, en esta época tan temprana a la que me estoy refiriendo ahora, vemos traer muebles de Perú, de las Misiones, de Río de Janeiro, del Paraguay. De las Misiones, estamos hablando de las reducciones jesuíticas, vamos a estar hablando un poquito más específicamente de eso. Bueno, tenemos algunos nombres y apellidos de artesanos carpinteros. Uno de los primeros de los que tenemos noticia es Pedro Ramírez, quien hizo las puertas y ventanas del Cabildo en 1609. Y en 1618 lo vemos de nuevo con un indio como aprendiz. El indio Felipe, que se habría conchavado con él y sería el aprendiz, ¿no? Piensen que estamos hablando siempre de talleres, estamos hablando de talleres y del contexto de taller como espacio de producción, ¿no? Del contexto de taller donde tenemos un maestro y uno o muchos aprendices. En 1618, el Cabildo discutía sobre la paga a realizarse a Pascual Ramírez, oficial carpintero, venido de la banda de arriba por pedido del mismo Cabildo. Se le había pedido la introducción de este maestro carpintero, a quien se le tiene que pagar por haber realizado la techumbre de la catedral, ¿no? De la primitiva catedral, por supuesto. Así tenemos algunos otros nombres españoles y lusitanos. Tenemos varios carpinteros portugueses, como los hermanos Domingo y Manuel Antonio Castro y Alfonso Caraballo, o Caraballo, que seguramente era su apellido real, ¿no? Cuando son expulsados los portugueses del territorio de Buenos Aires, se pide que por favor, por lo menos, 2 carpinteros se queden, porque no había más carpinteros, ¿no? Piensen que además la sociedad española que se instala en Buenos Aires es una sociedad que desprecia el trabajo manual, ¿no? Tiene esta noción de que la hidalguía no tiene nada que ver con el trabajo manual. Entonces, para hacer las tareas artesanales, así como el trabajo más pesado del campo, o lo que tiene que ver con la ganadería, la tienen que realizar en principio los indios, y por eso también luego hay tanta insistencia sobre la introducción de esclavos. Y lo mismo con la introducción de artesanos. Piensen que lo que estamos viendo acá lo vemos también en el caso de la cerámica, cuando se pide que vengan maestros tejeros y loceros del Brasil. En general se están refiriendo a artesanos de otras regiones y se está pidiendo el permiso para que ingresen, porque ellos no se iban a poner a aprender ni a trabajar, ¿no? Durante todo el siglo XVII se registran más maestros carpinteros, ¿no? Algunos tienen su nombre y apellido, como les decía, y los vemos comprometiéndose a enseñar su oficio a aprendices, sobre todo indios, negros y mulatos. Hay uno que se destaca, que es Ferreira Feo, el carpintero de confianza del Cabildo durante 2 décadas, que también lo vemos haciendo algunas actividades de casi albañilería, ¿no? Bueno, estos artesanos carpinteros se encargaban de hacer casas, puertas, ventanas, techumbres, carretas, cajas, estrados, escaños. Los escaños ya los vamos a ver, son esos bancos largos.
bufetes, o sea, las mesas largas de comedor, sillas de sentarse, y se aclara que son de sentarse. Hablando de estrados, también otra cosa que se mandaba a hacer a estos carpinteros, acá tenemos una ilustración de un estrado en la casa del Museo en el Museo Casa Cervantes en Valladolid. El estrado es esta especie de plataforma, ¿sí?, que había en las casas hispanas, y que a su vez contenía otros muebles, y que era típicamente el espacio de la mujer en la casa, ¿no? A propósito de eso, también les voy a recomendar un texto interesante que pueden encontrar online sobre el espacio de la mujer en la casa española, en el estrado, ¿no? Bueno, y siguiendo con el tema de los artesanos, no podemos dejar de lado el universo jesuítico guaraní. Cuando vimos el tema del colegio jesuítico en la Manzana de las Luces, vimos que tenía un montón de talleres, ¿no? Acá lo estamos viendo. Vimos que tenía un montón de talleres, entre ellos la carpintería, ¿no? Y así cada establecimiento jesuítico y cada reducción jesuítica tenía distintos talleres y desarrollaban un montón de artesanías. En el caso de la madera es muy importante porque además se ve todo lo que es la conformación de nuevos estilos, ¿no? De cómo se va plasmando el estilo del barroco español, se va fundiendo de alguna manera con todo lo que es la participación de los indígenas en eso, ¿no? Y la representación de flora y fauna locales, las mismas representaciones antropomorfas con rasgos indígenas que son incorporadas a toda esta imaginería religiosa. Bueno, resulta muy, muy interesante, y no se puede hablar del mueble en el Río de la Plata, como no se puede hablar de la industria en el Río de la Plata, sin tener presente la participación que las parcialidades indígenas tuvieron en la construcción de estos objetos, ¿no? Bueno, para ilustrarlo mejor todavía, tenemos las palabras de Pauque. Paren, porque la verdad que hoy estoy como sepultada en un montón de libros muy viejos. Antes se hacían libros muy grandes, de verdad. No son como los de ahora. Se hacían libros realmente muy pesados. Les voy a leer de uno de estos Mactoni que tengo acá, lo que dice Pauque, ¿no? Podría haber agarrado Pauque, era más fácil, más liviano. Pero les cuento según Furlong, o sea, tomado por Furlong. Pauque nos cuenta de la reducción de San Javier de Mocovíes, ¿no? La que él funda en el norte de la ciudad de Santa Fe en 1743. Dice, viendo yo que cuanto emprendía me salía bien, aunque no era un perfecto artesano, me ponía a hacer cosas por el solo gusto de contentar a mis indios y de hacer algo de provecho. Con la ayuda de ellos construí en breve un torno, a cuya función me vi obligado a atender en forma continua. Jamás había yo tomado en mis manos, y menos aún limpiado a soplo un cepillo de carpintero, pero lo empuñé, y en compañía de mis indios me puse a fabricar todo lo necesario. Hicimos puertas, marcos de ventanas, mesas y cosas semejantes. Para estos trabajos elegí 3 activos y jóvenes indios. Eran bastante hábiles y a poco andar manejaban las herramientas con seguridad, pero no con la diligencia y la energía con que trabajan los carpinteros en nuestros países. Cuando se cansaban de trabajar, se estaban durante un cuarto de hora y aún durante media hora charlando entre sí, especialmente si yo no estaba presente. Cuando las maderas estaban labradas, se dieron cuenta de lo que se podría hacer con ellas, y yo, para entusiasmarlos, armé una pequeña mesa y un marco de ventana. Al ver el fruto de sus afanes, se alegraron inmensamente y se animaron a seguir trabajando. Otros muchos acudían al taller para contemplar lo ejecutado. Construido el torno con la rueda que un hombre ponía en movimiento, tomé unos maderos ya preparados, aseguré uno en el torno y comencé a tornearlo. Al hacer esto, mis carpinteros dejaron toda otra ocupación y se pusieron a observarme atentamente. Les complacía el que un trozo de tosca madera quedara tan rápidamente y con poco trabajo, así redondeado. La verdad que es hipnótico el trabajo del torno, ¿no? Tanto en la madera como en la cerámica. Distintos tornos, pero son realmente hipnóticos en su trabajo. Bueno, entonces acá vemos como la importancia también de los padres jesuitas y de las parcialidades indígenas construyendo gran parte de la materialidad que se utilizaba en el Río de la Plata. Para hacer una pausa, les cuento otra curiosidad relacionada con los muebles y la historia.
Cuando fallece Manuel Belgrano, nuestro querido Manuel Belgrano, fallece desgraciadamente en la peor pobreza, ¿no? Él había donado gran parte de lo que había ganado, ¿no? Ya saben, ya conocen la historia, se queda solo con el reloj, se lo da al médico, bueno, toda esta historia de honor y de entrega, ¿no? De Belgrano hasta su último momento. Es así que cuando fallece, además en un contexto nacional en el que la verdad que no se le pasó desapercibida la muerte de Belgrano en un primer momento, ¿no? Por la crisis política que se estaba atravesando, se utiliza el mármol de su mesita de noche para su lápida, hasta que, tiempo después, se le hace el monumento y se exhuman sus restos para ser colocados en el monumento en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Pero en principio, lo que se utiliza para su lápida es humildemente el mármol de su mesita de luz. Bueno, vamos a hablar de algunas piezas de mobiliario, solo algunas, y de algunos de sus cambios a lo largo del tiempo, solo algunos. Tenemos que decir que los muebles que tenemos aquí, como siempre, somos una especie de melange de un montón de influencias, ¿no? En un principio, lo que tenemos es la plateresca, la tradición mudéjar y renacentista española. Luego vemos desarrollarse el barroco español. Por supuesto, tenemos el lusitano y el luso brasileño, que ya es, ven que ya es una manifestación regional de estas tradiciones. Y vemos también el sucederse de influencias francesas a lo largo del tiempo, y así vemos influencias del rococó y del neoclasicismo. Pero todo esto lo tenemos con tintes locales y con desarrollos y particularidades nuestras, ¿no? Para hablar en poquísimas palabras. Miren qué interesantes estos collages que tomé de una página de restauración que se llama tallerimedio.com. Me pareció muy interesante cómo superponen las piezas de mobiliario con las obras pictóricas, ¿no? Sobre todo de artistas flamencos. Y vemos acá algunas de las piezas características del mobiliario del siglo XVI, como veíamos la silla de estrado, ¿no? Estas sillas de líneas rectas, bastante sencillas, en este caso con tapicería de terciopelo y pasamanería y con tachuelas. Las tachuelas son algunos de los objetos que más encontramos en lo que se refiere a objetos metálicos en contextos coloniales, son de los más habituales, las tachuelas, que corresponden tanto a los muebles como a los zapatos y a otras piezas. Bueno, vemos estas sillas, características del siglo XVI, el escritorillo, o como lo podemos encontrar también como escritorio y con otros tantos nombres. Vemos el sillón frailero, del que hablábamos al principio, otro tipo de mueble de asiento. Por supuesto que la riqueza de los muebles pasa por la cantidad de trabajo que han requerido su elaboración, la cantidad de tiempo que ha requerido su elaboración, la calidad de la talla y por supuesto por los materiales que acompañan a la madera, ¿no? El tipo de tapizado le va a dar distinta calidad y distinto precio a cada una de estas piezas. La jamuga, otro tipo de mueble de asiento, característico del siglo XVI. Acá vemos también el arca o arcón, estos muebles de guardar. Me parece simpático lo que dice la niña, que dice, ¿dónde vas a guardar las telas que trajo de Flandes el señor conde? Bueno, claramente las guardará en el arca o arcón. Después tenemos también el vargueño, otro mueble de guardar del que ya estuvimos hablando. Los armarios, por supuesto. No estamos hablando de otras piezas de... Acá tenemos también una mesita, ¿no? En este caso es pintura holandesa. Pero recordemos también que la zona de los Países Bajos fue un dominio español durante un tiempo y bueno, tenemos una unidad cultural de alguna manera también entre España y Holanda en el siglo XVII.
Acá tenemos algunos otros casos de vargueños, en este caso de nuestro Museo Histórico Nacional. Fíjense que además tienen incrustaciones de nácar. Nuevamente. Son muy bonitos. Una papelera, esta vez en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Chile. Fíjense, esto es típico de el barroco luso brasilero, ¿no? Estas bolas en los pies, en las patas. Y fíjense también que no hay superficie del mueble que no tenga talla, ¿no? Estas son características de los muebles de la época. Acá nuevamente vemos las petacas y los arcones de los que ya estuvimos hablando. Acá tenemos otra petaca, ¿no? Y vemos en esta acuarela cómo se llevaban las petacas, asidas por una cuerda sobre las mulas. Para el siglo XVIII llega la cómoda, otro mueble de guardar, donde también tenemos, por supuesto, distintas influencias, sobre todo francesa, viene apareciendo, ¿no? Después la influencia francesa. En este caso tenemos una cómoda del Museo Histórico Nacional que perteneció al señor obispo de Buenos Aires, es de fines del siglo XVIII. Por supuesto tienen también las manijas de bronce, ¿no? No se trata solo de la madera. Y acá una pieza del Museo de Arte Decorativo, que son los muebles originales del dormitorio de Errázuriz, y que son muebles portugueses del siglo XVIII. Los muebles de asiento, bueno, ya estuvimos viendo el frailero, que acá tenemos nuevamente. También son característicos los sillones encadenados, como estos que vemos acá. Acá tenemos algunos que son rectos y otros que son curvos, ¿no? Porque forman, digamos, una especie de herradura. Estos sillones encadenados los vemos en las salas más grandes, ¿no? Y en contextos quizás no domésticos, sino civiles. En este caso son del Museo Histórico del Norte en Salta. Acá tenemos una cómoda muy bonita, también del siglo XVIII, esta vez francesa, de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Acá tenemos nuestras sillas, ¿no? Claramente lusitanas de Lepage. Las pueden ver en Casa Lepage mismo. Tenemos este butacón, ¿no? Francés del siglo XVIII, también del Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene una colección donde no todo se ve, ¿no? En el Museo Nacional de Bellas Artes hay varias piezas que quizás no vemos, pero que están, y lo bueno es que están en el catálogo online, ¿no? Todas estas piezas las pueden encontrar fácilmente ahí. Una mesita de arrimo o escritorio del siglo XVIII, también francesa, con su dorado. También del Museo Nacional de Bellas Artes. Acá tenemos dos respaldos de cama, una cama y un respaldo aislado. En el caso de la izquierda es la cama que utilizó Sobremonte en Córdoba y es de la colección del Museo Histórico Nacional. Y en el caso de la derecha es una cama de Potosí del siglo XVIII que está en el Museo Fernández Blanco, que tiene un detalle maravilloso de estucado acá, ¿no? Esa policromía que es característica de Potosí. Pero no quería dejar de mencionar que también había quien dormía en las camas de tiento, ¿no? Y bancos de tiento también tenemos. Es decir que, por supuesto, el mobiliario va cambiando según quién sea su dueño, por supuesto, y también según la parte de la casa en la que estemos y la parte de la casa que, o sea, si es un sector más público o más privado. A ese respecto les quería leer, ya voy, una descripción hipotética, ¿no? De una casa, de una típica casa colonial del Río de la Plata, y también la descripción de un comedor
que nos deja Wilde, ¿no? En sus memorias de Buenos Aires desde 70 años atrás. Ven que ya traté de liberarme del peso del libro y ya perdí la página. No era la idea. Bueno, acá estamos. La gran mayoría entonces de las casas del Río de la Plata eran de planta baja, no como la de Josefa Puebla que vamos a estar viendo ahora. Pero en cambio eran de doble frente y fondo completo. Tenían un gran portal en el medio y una amplia sala a cada lado. 2 o 3 patios con numerosas habitaciones corridas, una tras otra, y cuadrando el primer patio, una más grande destinada a comedor. Contorneando el citado patio había una galería cubierta. En las habitaciones destinadas a dormitorio estaban las cujas, nombre que se daba a las camas con patas de tijera como las de los catres. Eran, digamos, lo más habitual. Esto de la cama con dosel no era quizás tan característico como sí las cujas. Tenemos que pensar también que estas divisiones en ambientes de la casa que tenemos al día de hoy no eran necesariamente las que había en el siglo XVIII y mucho menos XVII, ¿no? La sala como tal es como que están haciendo recién, ¿no? Y muchas veces las mismas habitaciones eran utilizadas como dormitorio y también con otras funciones. Depende también, por supuesto, de la posición social del dueño de casa. La ropa y los objetos de más estimación se guardaban generalmente en grandes arcones de sólidos herrajes y fuerte cerradura batida a martillo. Algunos años más tarde se empezó a utilizar aquí la cómoda. En la pieza de trabajo, que hoy denominaríamos escritorio, los más acomodados tenían una cómoda papelera o en su defecto un gran cajón de gavetas o mueble contador, como algunos lo llaman. Otros tenían además un nicho oratorio apoyado sobre la cómoda papelera o sobre una mesa de arrimo. Esto un poco lo que veníamos mencionando de la presencia de parafernalia religiosa en toda la casa. En la sala estaba el estrado, con un gran sofá en el medio, un sillón a cada lado y a lo largo de la habitación algunas sillas, más o menos abundantes y adornadas, según los medios de cada uno. En la galería cubierta, algunos bancos o escaños sencillos de madera tallada. Los escaños son bancos largos, ¿no? Wilde en sus memorias describe el comedor de una casa colonial de clase media y lo describe así. La pieza en que se come era por lo general espaciosa y lo parece más por lo despoblada que estaba. En el centro había una mesa larga y angosta, muchas veces en lugar de sillas un par de bancos colocados a ambos lados y una silla a cada extremo, que era el asiento de preferencia que se cedía siempre al huésped. Esto, por supuesto, en el caso de la ciudad, ¿no? En el caso del campo, el mobiliario era más sencillo y modesto todavía, y era lo que veíamos de los muebles, bancos de tiento y camas de tiento, o sencillamente troncos, ¿no? Muchas veces usados a modo de banquito. Bueno, pero vamos a ver en cambio cómo se vivía en Buenos Aires en el siglo XVIII según otro tipo de documentación. Según lo que les comenté, el caso de el inventario de bienes de difuntos de la familia Puebla, de la señora Josefa Puebla Almandós. Para esto voy a dejar de compartir un segundo, porque tengo acá el documento mismo. Bueno, esto es una sucesión que data de 1798. El matrimonio, en realidad Francisco de Almandós había adquirido el predio donde hoy está Casa Lepage en 1760 y habría construido allí rápidamente su casa, una casa de altos, de la que se conservan algunos cimientos al día de hoy que se pueden ver en Casa Lepage. Una casa de altos, por supuesto de ladrillo cocido, y tenían en la planta baja su tienda, como sucedía muchísimo en la Buenos Aires del siglo XVIII. Se trataba de un comerciante, Francisco de Mendoza era comerciante, se dedicaba al comercio de ultramar, tenía también su tienda al menudeo en su propia casa, ¿no? Y además de eso, su vivienda. Inclusive tenían una habitación que la daban de balde, como dice el documento, es decir, que se la prestaban a una señora, es decir, que no vivían solamente ellos. La señora esta a la que le daban de balde la habitación se llamaba doña Rudecinda Rivero.
Bueno, la cuestión es que en 1798 Josefa Puebla, ya viuda, fallece, y es así que se presenta un funcionario para tasar sus bienes y encuentra distintas cosas en distintos espacios de la casa. Es decir, que esto nos permite no solamente ver cuánto costaban los bienes, qué bienes tenía, sino también cómo se organizaba la casa. En la sala, por ejemplo, Josefa tenía un reloj de cuerpo entero, caja de caoba, con péndola real de campanilla, que da horas, medias y cuartos. Los interesados, es decir, los deudos de Josefa, dijeron que estaba corriente y que se había tasado en 200 pesos. Había también en la sala 2 mesas de arrimo de piedra con armazón de madera, fijadas en la pared, que ¿saben cuánto costaban? 4 pesos. Qué inflación, ¿no? La nuestra. Una mesita de nogal de estrado, también en 6 pesos, y 12 sillas de pie de cabra, típico también de la época, ¿no? Este piecito de cabra, que saben que, a propósito, y saltando en el tiempo, les cuento que a Steven Spielberg le asustaban cuando era chico los muebles con pies. Él comentó una vez en una entrevista, fíjense la imaginación de Steven Spielberg, y por eso nos dejó las películas que nos dejó. Tenía miedo que los muebles salieran caminando. Y yo cada vez que menciono los muebles de pata de cabra o pata de burro ahora pienso en esa anécdota de Steven Spielberg. Bien, tenía Josefa 12 sillas capaces de caminar con pies de cabra de nogal, tasadas en 8 pesos. Tenía también 6 sillas de palo blanco, pintadas de negro. Tenía 12 camoncillos de nogal, también con pie de cabra. Tenía una cenefa de nogal para el estrado. 5 cenefas de puertas y ventanas de jacarandá con sus varillas de fierro y ganchos para cortinas. Bueno, además tenía cuadros, sobre todo de imaginería religiosa, espejos, ¿no? Otros objetos. Pero vamos a ir solamente a los muebles. En el aposento tenía una cómoda de jacarandá grande. Tenía 5 camoncillos con asiento de cordobán, uno estaba roto. Tenía una silla de brazos de madera, un canapé forrado en cordobán, todo esto en su habitación, 2 cenefas de jacarandá con sus varillas de fierro y ganchos para cortinas. Tenía una caja mediana de jacarandá con varillas de fierro, que ameritaron que se tasaron la caja en 35 pesos y en 10 reales las varillas. En el cuarto siguiente, que ven que no tiene nombre, es un cuarto nada más, se dice cuarto siguiente, hay un escaparate de 2,5 cuarta varas de alto, una cómoda de palo blanco, una mesa, 2 mesitas, la una redonda y la otra cuadrada, una caja de vara y cuarta de largo, con cerradura, 2 cajones con sus tapas. Después en el comedor tenía 8 sillas de palo con asiento de cordobán, una frasquera con 18 frascos, tenía en el corredor un cajón de piedra de estilar y su tinaja. En la despensa tenía una cuja de madera muy maltratada, 4 hojas de puerta y ventana viejas. Tenía como mucha cosa en desuso acumulada, Josefa. Se ve que enviudó en alguna situación en la que quizás la estaba pasando mal, ¿no? Porque se ve bastante deterioro y abandono en esta casa. Hay mucho roto y mucho en desuso acumulado. 7 cajones vacíos, el uno con tapa a modo de cajita. Después tiene 3 tablas de diversos tamaños, 4 tablones. Bueno, después tiene otros objetos, ¿no? Pero, como les decía, quiero ir a los muebles. Abajo, después dice abajo, no hay denominación del ambiente del que se está hablando. Un mostrador,
Fíjense que está en el mismo ambiente con 3 gallinas, 3 pollos y un gallo. Y una rueda de tahona. Después tiene su oratorio, como corresponde, donde tiene una mesa de altar, con su cajón de guardar los ornamentos, y un montón de objetos religiosos, por supuesto. Y una estera de Chile, de estrado. Bueno, tiene una alfombra, ¿no? También para el estrado. Un arrimo de angaripola. Y después pasa ya directamente, más que nada, a los textiles, que son otras de las cosas que más se tasaban, ¿no? Además del mobiliario y por supuesto la platería, si es que la había, se tasaban mucho los textiles, ¿no? Como piezas consideradas de valor en la Buenos Aires de fines del siglo XVIII. Y por supuesto también los esclavos, que eran 6 en este caso. Y los animales, que venían abajo de los esclavos y eran un par de mulas. La cuja, dijimos, es como un catre. Ahí contesto a lo que me preguntan en el chat. Bueno, y esta fue la descripción de lo que tenía Josefa en su casa, allí en lo que hoy es Bolívar 373, hacia 1798. Y que podemos considerar como característico, bastante representativo, de lo que cualquier familia acomodada de comerciantes del siglo XVIII tendría en Buenos Aires. Bueno, antes de despedirnos, los quiero invitar como siempre a las visitas guiadas por el edificio. Tienen que comunicarse con Casa Lepage a través de info@casalepage.com. Son visitas en las que con todo el protocolo correspondiente son guiados por los anfitriones durante 45 minutos y pueden ver parte de este mobiliario del que estuvimos hablando hoy, por ejemplo, estas piezas tan bonitas que se integran también a lo que es el nuevo estilo de Casa Lepage. Y, por supuesto, no me quiero ir sin decirles, recomendarles algunas lecturas. Bueno, este libro de Tollard es bastante viejo, ¿no? Pero tiene unas ilustraciones hermosas, es una colección muy, muy completa la que expone Tollard, y en un estilo un poquito ya quizás centrado en desuso, hace un desarrollo también histórico de los distintos estilos que se sucedieron y que tuvieron su influencia en distintas zonas de Sudamérica. Después también disponible en internet, este no, pero este está disponible en internet, lo encontré muy fácilmente, el catálogo de las colecciones de mobiliario del Museo Histórico Nacional de Chile, que lo pueden encontrar buscando directamente el título, El mueble, un espacio para habitar. Después hay algunos artículos muy interesantes que estuve encontrando en los últimos días. El mobiliario del siglo XVIII a través de la pintura de castas es un artículo muy, muy, muy interesante, porque además refiere exclusivamente a nuestro contexto americano, ¿no? Este que les mencionaba del estrado como espacio doméstico de la mujer española, y uno muy interesante también sobre el escaparate como mueble para una dinastía. Sí, la verdad que es un hermoso tema. Me gustaría seguir nutriendo estas charlas y dividiéndolas en distintos, por ejemplo, hoy va a hablar solo de los vargueños, ¿no? Sería maravilloso, quizás sería un poco fanático, pero yo sería muy feliz. Así que en cualquier momento vamos a empezar a dividir las charlas en subtemas, así que no crean que vamos a repetir. Tratamos de nunca repetir nada. Y las visitas recomendadas, bueno, no sabía con cuál quedarme. Pueden ir a visitar el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, que tiene una colección espléndida de mobiliario y de todo. El Museo de Arte Español Enrique Larreta, otro más que tiene una colección espléndida, sobre todo ahí pueden ver todas las cosas mudéjares que son una belleza. El Museo Histórico Nacional tiene una colección de mobiliario muy importante. El Museo Nacional de Arte Decorativo, por supuesto.
el Museo de Luján, es decir, el Complejo Museográfico Enrique Daondo, y también hay piezas de mobiliario, ahora que estamos, recién pasó el 25 de mayo, en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Y por supuesto que debe haber otros lugares, ¿no? Pero esos son los que más nutridos están de muebles. Bueno, les dejamos como siempre las redes para que se comuniquen con nosotros. Gracias por la paciencia que me tuvieron hoy de escucharme solo a mí. Espero no haberlos cansado. Y nos vemos el jueves que viene con un tema que será sorpresa. No ha sido definido aún. Gracias a todos. Buenísimo, hasta la semana que viene. Nos vemos. Gracias a todos.